Según yo ya empezó. Sí, está bien. Gracias. Sí, se ve. Pero está correcto la imagen, no está O volteada. sea, está acostado. Tiene que ser parado. Pues ahí se ve. Sí, pero está Pero volteada. sí se ve, o sea, pero sí se ve. Sí, la idea es que esté correcta la imagen. O sea, si le metes de que lo que cambie la pantalla, pues Pero ya se ve. Pero sí. Sí, porque no lo ponen más de que te buscan. Ajá, la pantalla. O sea, el problema es que sí se ve, pero volteado. Sí, sale Volteado. completamente nada más. ¿Ahí ya? Sí está derecho. Ándale, volteado de cabeza, es la otra. Así decimos, volteado de cabeza. Ahí está ya. Y continuamos. Nos hablan sobre las aguas pluviales. Y entonces te dice, ¿cuáles son las aguas pluviales, Manny? Las aguas de lluvia. Las aguas de lluvia, pues sí. Entonces te dice ahí el artículo, el propietario de un edificio está obligado a construir sus tejados y azoteas de tal manera que las aguas pluviales no caigan sobre el suelo o edificios vecinos. Entonces, vamos a imaginar que este es el límite pluvial y hacen la construcción y entonces tiene el techo así. Entonces, lo que te está diciendo ahí el artículo es que esto no debe suceder, pues, que el agua pluvial caiga en el predio vecino. Entonces, como dijo alguien en la clase pasada, pues se debe hacer ahí un canal, una canaleta, pues, para que se vaya. Yo no, son distintos. El título se llama Limitación al derecho a construir derivado del artículo 853. 853. El artículo 853. ¿Sí? ¿Ya lo dijo? Sí, lo 19. Bueno, ok, entonces dice que está prohibido eso. En alguna ocasión tuvimos un caso en el que era al revés el caso, pero era un lugar todavía una pendiente y entonces construyen una casa. Construyen la casa y aquí tenía construyen esta casa y de acá tiene aquí una banqueta, un patio que tiene una banqueta. Entonces tiene aquí un subterráneo. Y entonces tiene un cuarto acá abajo. Sí. Tiene un cuarto y aquí se le empieza a llenar todo de champiñones, de hongos. ¿Ok? Y entonces él dice, alega, entonces alega que porque la banqueta de aquí está agrietada, por aquí se mete el agua y finalmente viene a humedecer su pared. ¿Quién de los dos tendrá razón? La otra casa. Pues no sé si aplique también para aguas pluviales, pero, por ejemplo, el que era de todos esos desaguos de agua por causas naturales, suponía que el dominante vendría siendo ese y este. Dominante, ahí pues ¿qué Sí, dominante? el predio dominante. ¿Y dónde sacaste eso? ¿Y quién está hablando de eso ahí? El predio dominante y sirviente, ¿de dónde viene? ¿De qué figura jurídica viene eso? Bueno, de la De servidumbre. la servidumbre de aquí, no estamos hablando de servidumbre. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Yo diría que de arriba. ¿Este tiene la razón? Es que ese no tiene la sopa, ¿no? Según yo sí. Según tú sí tiene la culpa. No tienen la razón porque tienen que dejar, o sea, es que es lo que también pasa en mi casa, igual, o sea, de que el agua
caía y le pasaba de que al otro señor entonces dejaba que su pared, bueno, nuestra pared, se quedaba húmeda. Entonces, de que había un rollo. Pero según yo, tienes que dejar para que caiga de que a la calle, o sea, que la caída sea directa de forma. Sí, ya te entendí. O sea, que al pie de cuenta debe tener un canal que caiga hacia acá, Ajá. no hacia acá. Ajá. No acá está en la casa también. No sé. ¿Verdad? Pues me lo vamos a imaginar, ¿verdad? Que Ah. si tienes salida de la vía pública, pues a todo dar. Pero si no tienes salida de la vía pública, bueno, pues entonces no le echaste el agua a pero se le echaste al vecino. Finalmente, pues vas a andar problemado, ¿no? Con uno de los dos. No sé. ¿Cuál será? ¿Tiene razón está reclamando a oye, ¿sabes qué? Pues, tu banqueta está agrietada, la que tienes ahí en el patio, y entonces todo se filtra y me cae a mí, y todo se me llena de hongos. Y ya la pared ya no sirve, tengo que cambiarla, entonces cámbiame la pared. No más que para hacer ese cambio va a ser un problema, ¿por qué? Porque pues arriba en la casa. Si le quito ahí la pared, en lo que la construyo, en lo que reparo, sustituyo, pues se va a caer la casa. Entonces, ¿sí? No, pues son unas causas naturales, él no controla. No, Está pues bien. podría ¿Qué puede hacer? Papá, ¿cuánto? un canal a la boda del Ahora sí, pero. No tan fácil como eso, ¿por qué se quiebra la cabeza? ¿Qué puedes hacer? Pero según yo, o sea, lo que él tiene que hacer es tener el desagüe. O sea, que se vaya la. Lo que, ¿quién de los dos? Ajá, el de arriba. El de Bueno, arriba. los dos en sí. Ajá. Y ya pues, con eso cumples, ya si pasa otra cosa, pues ya depende de los dos, se lo reparten. Bueno, según yo. Tú decías, o sea, tu queja es esa, que está quitado, sí. Bueno, imagínate que no hubiera banqueta. Imagínate que no hubiera casa. Ajá. Imagínate que no hubiera casa y estuviera el terreno pelado. Te seguiría pasando lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las grietas no son la causa. Él tiene que poner esa razón. ¿Vale? Él tiene que poner algo para que el agua no. ¿Él quién es? ¿Este o este? No le haga. El problema es este. Tú debiste haber preparado esta pared, porque esta pared finalmente hace las veces como si fuera una presa. Aquí hay corrientes subterráneas, ¿verdad? De agua y demás que se va filtrando. Y entonces esto está haciendo las veces una presa, está deteniendo todo el agua que viene del cerro o donde sea. Pues. Y entonces tú debiste haber hecho la preparación, ve a Home Depot, que ponen videos. Entonces aquí le ponen, quién sabe qué le ponen ahí, un pegamento, no sé qué cosa. Esa es la cosa. Tú a tu pared le debiste haber puesto algo, o ahorita haberla diseñado de tal forma que no impidas que, insisto, que esto no sea un retén, que no sea una presa y estés deteniendo toda la agua que viene naturalmente, pues no te está cayendo naturalmente. ¿Sabes? Sería tal vez distinto si este tiene una fuga ahí de agua, y entonces sí, ahora sí, esa agua ya no es pluvial, pero contra lo que es la caída natural del agua, sabes que tú tienes que tener la preparación de vida. Y entonces no tiene nada que ver que el otro tenga grietas, que el otro se ponga ahí a bailar para que caiga lluvia, no tiene nada que ver. ¿Ok? O sea, este es el culpable de todo. Y bueno, no entendía eso. Siguiente caso, te dice el autor. El propietario de un predio que solo con costosos trabajos pueda proveerse de agua que necesite para utilizar convenientemente ese predio, tiene derecho a exigir de los dueños de predios vecinos que tengan aguas sobrantes que le proporcionen la necesaria mediante el pago de la dimensión fijada por perímetros. Entonces te dice ahí, si alguien necesita agua y hay otro que le sobra, le puede pedir agua. Pero si le sobra, ¿qué te va a decir el otro? Eso no me sobra. Entonces, ¿qué? Los peritos van a determinar si es que sobra o no sobra el agua. A mí me ha tocado ver en escrituras, a veces por ejemplo, se acostumbran mucho antes, los terrenos que están fuera de la ciudad, pues te ven un terreno de, por decir, no sé, de 8 kilómetros, lo que sea, 8,000 metros por 10,000. ¿Ok? Está ubicado en tal lugar, pero tienes derecho a tantas horas de agua. Porque el agua se la van repartiendo.
¿ok? El agua viene de arriba y entonces se la van repartiendo. Y entonces ellos van midiendo ahí cuánto horas o litros de agua. ¿Verdad? Y entonces ellos se van midiendo y se van diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes derecho a 3 horas del día, el otro tiene derecho a 8 y ahí se van repartiendo todos. Y entonces en la escritura dice que tú tienes derecho a tantas horas de agua. El problema a veces es obviamente que se va reduciendo. Simplemente el río Bravo, que divide México y Estados Unidos, están divididas el agua, por ejemplo, es mitad y mitad, mitad para Estados Unidos, mitad para México. Y entonces México a veces le pide prestada agua a Estados Unidos a llueve más de aquel lado. Tú sabes, pasa la frontera de todo el verde, ¿no? De este lado es puro desierto y el alacrán mata y quién sabe, y del otro lado, no, pero el alacrán buena onda, si le pica no pasa nada, en fin. Entonces, en ocasiones pasa eso, que se divide en el agua y México le pide agua prestada a Estados Unidos porque necesitan los predios de México y afuera de Estados Unidos no se necesitan por otras razones. ¿Okay? Y al rato México le debe agua a los pues. Y entonces te dice ahí, si alguien necesita agua puede pedirla siempre y cuando el otro le sobre y el otro alega que no tiene. En los ranchos es muy común, si el vecino tiene un pozo de agua, entonces el que no tiene agua, aparte, un terreno sin agua no vale nada. ¿Okay? Tú vas por la carretera y te asombra cómo dicen, te venden, no sé, el terreno, el metro cuadrado te lo venden a peso. Bueno, un metro cuadrado de lo que sea, un peso baratísimo, no te cuesta ni la mezclilla ni la ropa que traigas, ¿no? Un metro, o sea, que digan, te estás vendiendo tierra a menos de un peso el metro. ¿Y por qué vale tan barata? No tiene agua. Entonces ahí no pueden hacer nada. Un cementerio, ¿no? De vez en cuando los muertos salen a tomar agua, ¿no? O sea, a veces les da calor y no sé qué. Entonces, un terreno sin agua no tiene ningún valor. Entonces, por eso lo que dice ahí, que alguien anda buscando agua. Entonces, lo que hacen, si ves que el vecino sí tiene agua, buscan lo que llaman un hombre topo, un hombre que va a andar buscando. Ya mujeres también topo, debe haber, mujeres topas, para que haya igualdad. Entonces, se van a meter allá, hacen un túnel y precisamente van casi directo a donde va el pozo del vecino, pozo subterráneo, ¿verdad? ¿Para qué? Para robarle agua. ¿Sabes qué? Si él sí tiene, entonces vamos a hacer, si el vecino tiene el pozo de agua acá, y tu terreno está acá, pues ¿qué van a hacer? Pues vas a buscar algo. Si el agua de él viene de aquí, pues vas a buscarle ahí, para que interceptarlo, y entonces te viene la boca. Entonces es muy común, pues, ¿no? De repente a se le va a bajar el agua. ¿Por qué? Porque se la está robando. Bueno, le estaba quitando esta agua de quién será. ¿Me está robando el agua? ¿Será de? Pues si está dentro del terreno del vecino, sí. Sí, no. Pero si le ¿Tengo qué? Pero ese que no, sí. ¿Mande? ¿El agua de vida? No, que el agua. Pero se decía que el agua no Es un es derecho al agua, es un derecho natural en Canadá. El agua es gratuita. Sí, o sea que en una parte del libro dice que no puede ser. Todo humano tiene derecho al agua. Entonces, ¿esa agua de quién es? Como es agua subterránea, esa agua es de la Comisión Nacional del Agua. Entonces, si alguien tiene un pozo, en la Comisión Nacional del Agua va y te checa cuánta agua estás usando, porque es de ella, es de la nación. ¿Verdad? Y entonces van a decir, a ver cuántos litros usas y demás, tienes que pagarme tanto. O sea, el hecho de que tengas agua en tu rancho no quiere decir que es tuya. No, el agua de la nación, hay que pagar por ella. Entonces, de vez en cuando van revisando los ranchos a ver quién tiene agua para cobrarse. Y si no has pagado tanto tiempo, te van a decir, debes tanto de agua. ¿Pueden hacer eso? ¿Mande? O sea, pues te pueden cobrar lo que has usado de aquí a 6 años. Sí, claro. O sea, simplemente, si tienes un diablito de la CFE en tu casa, que es muy común, ¿verdad? No que tú la tengas, pero que la gente ponga. Llegan y te dicen, ¿sabes qué? Tienes que pagar 5 años antes. Van a hacer un cálculo más o menos de cuánto es lo que consume tu casa, ¿verdad? Y me dicen, ¿sabes qué? Tú consumes tanto, me vas a pagar los 5 años anteriores. Y si no, tienen derecho a denunciarte por el delito de. ¿Cuál delito es? De que se apodera de un fluido eléctrico. Robo. ¿Te acuerdas que habíamos visto? ¿Verdad? Que en un momento dado se discutió si el robo de energía eléctrica era bien mueble o inmueble, ¿verdad? Y como no era ni mueble, no se podía determinar si era mueble o
un inmueble, entonces la ley abre un artículo que diga, se considera robo el apoderamiento de energía eléctrica, nuclear y todo eso. ¿Ok? Lo que pasa es que compras un rancho y ese rancho debía, por ejemplo, el agua. ¿Qué compras? ¿Pero qué pasa? ¿Qué? Compras un rancho Ajá. y el rancho tiene así un pozo de agua y todo eso, mira, lo compras de Pues agua. hay una figura ahí que se llama causabiencia. Causa-abiencia. Y las partes son causante y causabiencia. Y entonces consiste precisamente el causabiente, es dar cuenta que como se va a hacer beneficiario, pero sabes que él compra en las mismas condiciones en que estaba su causante. Entonces, si el causante debía, él tiene que pagar, porque él está comprando exactamente en las mismas condiciones en que las tenía su vendedor. Entonces, si él tenía una deuda así, él va a comprar, él va a pagar él. Vamos a imaginar, ahí en algunas colonias, ¿no? He visto en San Pedro, por ejemplo, que empiezan a poner parquímetros en las banquetas, ¿no? Y entonces de repente te ponen un parquímetro frente a tu casa y ya no, pues, tienes que pagar. Y entonces vamos a imaginar que la ley te diga que tienes 60 días para impugnarlo. El que te hayan puesto un parquímetro, tú no estás de acuerdo con él, porque consideras que es injusto y lo que tú quieras. Pero tienes 60 días para impugnarlo. Y no lo haces. Vendes la casa. El nuevo adquirente tendrá 60 días para impugnar el parquímetro que está afuera. ¿Por qué? Porque compra exactamente en las condiciones en que le vendieron, en que se encontraba el anterior propietario. Y si el propietario anterior no hizo valer ese derecho, pues tú compraste en esas condiciones, sin haber impugnado esa. Entonces tú tendrás que ver qué es lo que hizo y qué no hizo el antiguo vendedor. Y luego en la clase pasada veíamos, por ejemplo, que las posesiones se venden. Okay, entonces, por ejemplo, si el anterior dueño tenía 3 años de posesión, pues se las va a pasar al siguiente dueño. Okay, la posesión se vende, no necesariamente nada más la propiedad, la posesión también se vende. Entonces, a lo mejor el dueño anterior tenía 2 años de posesión, 3, ahí van tomando todas, y hasta que llegan a los 10. Y entonces el último, le va a alegar al juez la prescripción diciendo, ¿sabes qué, juez? Fulanito poseyó 2, el otro 3, todas se suman, tenemos 10 años. Finalmente, el dueño no lo ha usado y nosotros lo hemos venido usando. Acuérdate la causa de la prescripción. Pero nosotros sí hemos usado el bien que él no ha usado y él nunca ha demandado a ninguno de ellos y entonces no se ha interrumpido la prescripción. ¿Sí? ¿Quieres preguntar algo? Yo. Si por ejemplo compro una casa, porque pasó en mi colonia que vendieron una casa de ahí y esa casa, el dueño original de esa casa debía como 5 años de mantenimiento de la colonia. Entonces pues era un chorro de dinero y se la vendió a otro y a ese que se la vendió no le dijo que debía ir. Entonces cuando compran la casa pues van los de la colonia a cobrarle y dijo, alega que no sabía. Luego ya se resolvió porque pues, el que la compró fue con el dueño original y ahí ya se pusieron de acuerdo ellos, no sé cómo. Pero puedes demandar al dueño original si no te avisó. O sea, porque pues igual en principio tú vas a ser responsable con el fraccionamiento, tú tienes que pagar, el dueño. No puede alegarle al fraccionamiento que él no sabía. No, o sea, es que tú compraste las condiciones en que se encontraba. Si no te hicieron, eso es bronca tuya. Y después, tú le puedes, ahora sí, entender con el vendedor, ¿no? Es un vicio público, no me han dicho que tiene esas deudas. Pues tú debes haber preguntado y tú te relajas, ¿no? Pero en principio, frente al otro, frente al fraccionamiento, no le puedes alegar que no te habían dicho. Pero al otro sí le vas a decir. ¿Sí? Ya, una cosa. Es necesario haber pagado al fraccionamiento para cobrarle al otro. ¿Sí? ¿Sí? La pregunta. Si yo no le he pagado al fraccionamiento, el fraccionamiento me está cobrando. Y si yo no he pagado todavía el fraccionamiento, ¿le puedo exigir al vendedor la lana? Pues si no la has pagado todavía, págala y entonces sí, de tu patrimonio ya hubo un quebranto. Entonces sí me puedes reclamar, pero si no lo has pagado, pues no me puedes reclamar. ¿Sí? Por eso le pregunta, ¿es necesario que el comprador
haya pagado las cuotas para que pueda exigirle al vendedor las cuotas, o no es necesario. No, tú finalmente me lo debes. No me dijiste y yo te pagué una lana por eso. La casa costó 10 millones, lo que sea. ¿Verdad? Y entonces, de haber sabido, la casa hubiera costado 9,500 o lo que sea. De haber sabido. No te hubiera pagado los 10. Porque tu casa realmente vale 10, ¿verdad? Pero con con esa deuda, tu casa no vale 10, tu casa vale 9,500, lo que sea. Entonces tú págamelo, independientemente de si le pague o no al otro. ¿Sí me explico? Bien, te dice entonces el siguiente, bueno, el que tiene derecho a exigir el agua, siempre cuando el otro tenga aguas sobrantes, y eso lo determinaría un perito. ¿Ok? Te dice más adelante, ahora sí, viene el caso de la servidumbre. Servidumbre es un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a dueño distinto. ¿Ok? El inmueble a cuyo favor se constituye la servidumbre se llama dominante, y el que sufre es. Sufre, dice el campeón. El que sufre, pobre terreno sufriendo, no duerme, pobre terreno. Entonces, esto de las servidumbres es muy, muy común. El autor le va a dedicar todo un capítulo a esto, pero momentáneamente la servidumbre es muy común verla, precisamente también en los ranchos. Es muy común verlo. Está el camino, la carretera y demás. Entonces, tú aquí ves un rancho. No más que de aquí hay un montón de ranchos para atrás que van a llegar hasta Zacatecas, o van a llegar hasta quién sabe dónde. Pero tú nomás ves y aquí está la puertita. Ok, y entonces sí, pero atrás hay un montón de ranchos más. Y otro, y van. Y entonces por aquí va a haber un caminito por el que pueden pasar todos estos. Ok. Entonces, esa es la servidumbre. ¿Ok? En principio, te va a decir el doctor, a ver los tipos, pero en principio esa es la servidumbre, ¿verdad? Donde se permite esa servidumbre de paso, donde te permiten, así que atravesar por ahí, ¿verdad? Para llegar hasta el último. Entonces te dice, servidumbre es un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro, perteneciente a distinto dueño. El inmueble a cuyo favor está constituida se llama predio dominante, y el que la sufre es el predio sirviente. ¿Cuál sería aquí el dominante y el sirviente? Vamos a ponerles números. Si no, en arriba y en abajo, ¿Cuál es el predio dominante y cuál es el sirviente? Pues el sirviente es el primero porque da el paso. O sea, porque está sirviendo a los de atrás. Ajá. Entonces, este sirviente. ¿Y cuál es el dominante? Los de atrás, el 2 y el 3. Sí, bueno, entonces. ¿Mandé? ¿Cómo? Es servidumbre, de paso. Ajá. No soy sirviente y dominante es el 3, ¿no? El dominante, el 3 no. El 3 dominante. Ah, con el 3 sí. Si era como no. Y el 2 puede ser sirviente del 3, aunque sea Así dominante. es, entonces va a pasar eso, ¿verdad? Que el 1 es sirviente del 2 y del 3. Sí, 2 y 3. ¿Verdad? Y esto obviamente no es dominante. El 2 es sirviente del 3 y dominante de 1. Lleva. Pues, de todo eso lo voy a decir en la escritura. Ok. O sea, eso nada más aplicaría como en sí para los departamentos, ¿no? Hay muchos casos que, digo, después vamos a ver, hay todo un capítulo. Por ejemplo, hay una figura muy parecida allí en la UDEM, la competencia. No quiero la UDEM aquí en el TEC, maestro, lo van a correr. En la UDEM está la UDEM y, por ejemplo, hicieron un paso subterráneo. ¿Cómo se llama la avenida? Algo de Reyes. Alfonso Reyes. Alfonso Reyes. Entonces hicieron un paso subterráneo. Entonces, de alguna manera, es una servidumbre, entre comillas, pero bueno, es una servidumbre. ¿Ok? Le dicen a la UDEM, oye, ¿me permites el paso? Sí, claro que sí. Con la lana, obviamente, la UDEM. No la van a brincar sin guarache, ¿no? Se tienen que cobrar. Sí, claro que sí, nada más que cae. ¿Por qué no es una servidumbre? Porque no es necesario el paso. O sea, no es la única manera de llegar ahí. Ándale,
por ahí va. Pero además lee la definición que acabamos de leer. Es un gravamen. ¿Por qué va a ser un gravamen? ¿Qué es un gravamen? O sea, Un impuesto. para el otro. Un impuesto, una carga que tiene, en este caso, el inmueble. Entonces, por ejemplo, hace la servidumbre, en estos casos, en la escritura de este, va a decir que él es sirviente del 2 y del 3. En la escritura de este va a decir que él es sirviente de este, pero a lo vez que él tiene que darle el paso al otro, a quien sea, el 3 o lo que sea. Entonces todo eso lo va a decir la escritura. ¿Ok? Va a decir fulanito vende y todo, pero va a decir además qué compromisos tiene de paso él. ¿Ok? Por eso dice que es un gravamen. Es una carga que tiene el inmueble. ¿Ok? Va a aparecer en el registro público que tiene una carga. ¿Ok? Eso va a aparecer. Bien, vuelvo a la pregunta, ¿por qué no es una servidumbre? Lee la definición. Porque lo vendió, lo cedió. Porque no hay necesidad de No. saber. Aquí hay una cosa. Porque En la servidumbre, sigue siendo dueño del terreno. Lo único que está cediendo es el paso. Nada más el puro paso, pero él sigue siendo dueño de él. No debe de obstruirlo ni nada, no debe impedir el paso de estos. Pero él sigue siendo dueño de eso. ¿Ok? Porque no es distinto dueño. O sea, Porque se es les distinto dueño. establece. Así es. Ajá. Porque los dueños no son distintos. En este caso sí hay dueños distintos. ¿Ok? Pero en este caso en particular, aquí hay un dueño. ¿Y cuál es el otro predio del que es un dueño distinto? Aquí hay un dueño, no tenemos uno, pero la ley te dice que sean de dueños distintos. ¿Quién es este otro? El otro dueño. ¿Mande? ¿El Estado? ¿El Estado dueño de ese terreno? ¿El gobierno? No, de este. Aquí hay casas. Aquí hay No, casas. ¿verdad? espérate. Aquí hay un montón de casas. Pues el de la casa. Entonces de la casa. Entonces es indeterminado. Entonces no hay dos dueños distintos. ¿Verdad? Un dueño es este, sí. Y el otro, no, pues el otro no hay dueño. Porque el otro que se beneficia es indeterminado. Por eso no es servidumbre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la definición de servidumbre es que haya dos predios. Y aquí no, es uno y el otro no existe el otro predio. Entonces propiamente no es una servidumbre. ¿Ok? Pero pues vamos a ver que la ley dice, cuando en un contrato, cuando en una figura jurídica no haya una regla en particular, para este caso en particular, aplícale las reglas del contrato que más se parece, la servidumbre. Pero no es una servidumbre, pero le vamos a aplicar en todo lo que se pueda las reglas de la servidumbre. ¿Por qué? Porque se parte del supuesto que haya dos dueños distintos y en este caso no hay dos dueños distintos. En este caso, el beneficiario son dueños indeterminados, toda la colectividad. Yo que no vivo por ahí, soy beneficiario de esa servidumbre. ¿Verdad? Y yo que ni vivo por ahí, ya no tengo estas casas, no, yo ni siquiera vivo por ahí. Sí. O sea, para que sea servidumbre necesita estar específico de quién se está sirviendo. Así es. Ajá. ¿Quién se puede sirviente y quién se puede dominante? Entonces, Y en este caso, pues no va a decir quién es el predio dominante. ¿Verdad? Simplemente es decir que permite el paso a quien, pues al que pase por. La servidumbre sí es un contrato. Ahí, Es que hablaba lo del deber. sí es, no. Porque no ahorita es un dijo contrato. un contrato Sí. de Es que normalmente en estos casos, el contrato acuérdate que puede ser de tres tipos. ¿Cómo se forma la voluntad en los contratos? cuando Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se exterioriza la voluntad? un objeto. Pero la voluntad. ¿Qué onda? ¿Te vendo, te compro? ¿Cómo se exterioriza esa voluntad? ¿Cómo saben los demás que tú ya vendiste? Se expresa. ¿Cómo? Sí, eso verbalmente. Consensual, formal y solemne. Entonces aquí hay un contrato, ¿sí o no? Si fulanito, oye compadre, eso ya, ¿qué va a pasar? Claro que sí pasa. ¿Hay un contrato, sí o no? Sí. Sí. No firmaron nada. Bueno. No Eso sé no si es consensual. Pero es consensual. Muy bien, ya hemos dicho eso, sí. Algo nuevo, ¿no? El contrato puede ser, habíamos visto, el contrato puede ser verbal, pero eso no quiere decir que va a surtir todos sus efectos contra terceros.
Pero ya el contrato entre ellos dos ya existe. Entonces pueden ir con un video, con testigos, oye, tú ya me habías vendido, tú ya me habías permitido el paso por los próximos 10 años o lo que sea. ¿Verdad? Tú ya lo habías permitido. Oye, pero no firmamos nada. Eso no tiene nada que ver. ¿Verdad? Una cosa es que ya lo habíamos convenido verbalmente y otra cosa es cómo se manifestó esa voluntad. Y el hecho que no se haya manifestado como la ley exige, no quiere decir que no exista. Entre tú y yo, sí existe. Tal vez venga un tercero y al tercero diga, no me importa lo que hayan hecho entre ustedes verbalmente. A mí nada más me importa lo que veo en el registro público de la propiedad, y en el registro público de la propiedad no dice que hay una servidumbre y a mí no me lo vas a aplicar. Vamos a imaginar que alguien que este debe dinero, ¿ok? Y entonces el acreedor dice, ¿sabes qué? Te voy a embargar bienes para que me pagues. Entonces al acreedor no le puede oponer si el contrato fue verbal. No le va a poder oponer, oye, es que no puedes embargar todo el terreno. ¿Quién es el dueño de este terreno? Pues el sirviente, el dueño de todo, ya te dije, ¿ok? Lo que él se dio fue el paso. Entonces, él es dueño de todo. Entonces, el acreedor va a decir, tú eres dueño de todo. Y si estos patalean y dicen, no, espérate, yo tengo derecho al paso. Pero si lo hicimos verbalmente, entre ustedes, tú reclámale a él. Pero frente a terceros, yo, un tercero, ¿ok? Tú no tienes ningún derecho. ¿Sí explico? Que el tercero no sabe que existe una servidumbre y a él no se la puede soportar. Pero si hubiera un pleito entre estos, entre ellos sí se pueden oponer el contrato, aunque haya sido hecho en forma consensual, en forma verbal. Ok, no, aquí están las pruebas y demás de que tú me permitiste el paso y demás. Ok, entre ellos no se pueden oponer a la falta de forma. Pero frente a un tercero, el tercero va a decir, a mí no me importa. Pero es que eso no está no está formalizado. Bien, entonces acá, insisto, esto no es una servidumbre porque no hay dueños distintos. Sin embargo, se le va a aplicar casi toda la regla de la servidumbre porque es el contrato, que es la figura jurídica que más se parece. Bien, te dice más adelante, la servidumbre legal es la establecida por la ley teniendo en cuenta la situación de los predios y en vista de la utilidad pública y privada conjuntamente. Entonces te dice otra vez, servidumbre legal es la que establece la ley. Entonces, por ejemplo, yo te voy a mencionar varios casos, donde dice la ley, ¿sabes qué? En estos casos es obligatorio que permita el paso a este. Voy a decir ahorita cuáles casos. ¿Ok? Entonces, en esos casos la ley te exige al que es dueño de que permita el paso a los otros. Y habrá casos en los que la ley no exige eso, y entonces esa no es servidumbre legal. Entonces, ¿qué dice el autor? La primera, dice, no, hombre, el legislador está bien menso. ¿Para qué dice que es servidumbre legal? Pues ni modo que haya servidumbres ilegales. Pues todo lo que tiene que venir en la ley. 1, 2. Te dice, mira, los tipos de servidumbre legales que la ley exige que existan es la servidumbre de desagüe, de acueducto y de paso. ¿Ok? Te dice más adelante, la primera, servidumbre de desagüe. Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente o como consecuencia de las mejores agrícolas industriales que se hagan, caigan de los superiores, así como la piedra y tierra que se arrastren en su curso. ¿Ok? Te dice más adelante, cuando un predio rústico o urbano se encuentre enclavado entre otros, estarán obligados los dueños de los predios circunvecinos a permitir el desagüe del central. Entonces es muy común, por ejemplo, en Monterrey que trata de montañas. Entonces se da cuenta que es muy común en Monterrey, vamos a imaginar, aquí este es un predio y este es otro. Y entonces de repente pues, vas a un lugar, una carne asada y demás, y te das cuenta que esta es la pared, ¿no? Y está tocando una carne asada, oye, ahí tiene unos agujerotes en la pared. ¿Qué es eso? ¿Se va a meter un animal ahí, lo hizo un topo o algo? No, porque eso es el agua, eso es un desagüe y le va a caer al vecino de aquí abajo. No sé, alguna vez ha tocado ver en la pared del vecino, los agujeros. Oye, entonces, cuando llueve cae el agua, ¿te va a caer todo el agua? Sí, y piedra y demás.
cómo lo puedo evitar? No, no lo puedes evitar. No, me va a echar todo el murero, sí. Hay gente que echa la basura en toalla, le está echando ahí la basura, ¿no? Se cae la noche. Sí. Oye, ¿y qué pasa si lo tapo? ¿Tendrá derecho a taparlo? No, ¿Por qué? porque tiene el otro de tener. ¿Qué pasa si lo tapa? ¿Qué pasa si lo tapa? Sí, Es una afectación. ¿Vale? Una afectación al. ¿Y qué pasa? Pensé que no eres ingeniero. Sí, por eso se tapa, ¿Y qué? pues todo se guarda ahí. Todo se guarda, claro. ¿Y qué va a pasar? Pues va a reventar. ¿Verdad? Pues sí, así de fácil, ¿no? Contra la naturaleza. Todas las leyes las puedes violar, ¿no? Menos la ley de la naturaleza. Esas no se pueden violar. ¿Ok? Y entonces aquí te dicen eso, ¿verdad? Si está cayendo agua y tú la detienes, pues va a ser una presa. Se va a reventar y se va a caer y se va a hacer loco. Va a salir peor. Yo recuerdo un amigo, precisamente él compró un terreno, así estaba, era un cerro, y él compró el terreno aquí y aquí puso una barra. Capaz puso su casa. Sí, ahí estaba la barra. Fue lo mismo. Es una permitida de Estuvo lloviendo un montón. Él sale al patio de su casa, sale al patio de su casa y empieza a ver que se está filtrando agua por abajo de la barra. Ya, tú, relájate. Y entonces empieza a ver él que se empieza a filtrar agua por abajo del agua, de la barra. Y ¿qué está pasando? Un poco atrás. Era un chapoteo de una barra. Se le vino. Lo mató. Nada, pero tengo que decir que lo mató para que no quieran ustedes. No sé si lo mató. A ustedes preguntan, ¿quiénes son los mejores maestros? Los penalistas, porque los maestros los penalistas vienen con ustedes. No, me tuvo un cliente que le mostró las manos a sus detenidos y al otro sacó los ojos y todos emocionados todos, de repente, ¿no? ¿Quién es el mejor maestro? El penalista, porque nos trae asuntos bien. Sabe de repente, yo también tengo que decirle sin barco, que pone el sabor. Entonces, no, a este se le cayó la barra y estuvo ahí sufriendo como 4 horas y llegó su esposa y dijo, sí, sufre, maldito. Bueno, eso pasó exactamente, ¿verdad? O sea, que está cayendo el agua que naturalmente va a caer de un cerro. Y si tú pones algo así, pues sabes que no, ahí no va. Esa barra ahí no va. Me vendieron un terreno bien barato, pues por algo de ser. El día que llueva, se va a llevar todo. Okay. Entonces, por ejemplo, quien haya diseñado esta barra, pues la diseñó mal. Vamos a imaginar que en sí está mal ubicado, no debieron haber permitido que construyeran en ese lugar. Pero bueno, ya vamos a imaginar que, bueno, ya lo construyeron. Bueno, pues la barra no puede ser totalmente sellada. No, pues ni modo, permítele el paso. Y sí, te va a venir todo el mugrero del cerro. Definitivamente, y no trates de detenerlo. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en que no va a poder nada detener quién sabe cuántos miles de metros cúbicos, ¿verdad? Es imposible. Entonces acá pasa exactamente lo mismo, ¿no? Si este tiene un desagüe natural, no lo puedo detener, ¿verdad? Y entonces dice ahí eso, el primero, los predios inferiores están sujetos a recibir aguas que naturalmente, o como consecuencia de mejores agrícolas, caigan de los superiores, así como piedra y tierra. Segundo, cuando un predio rústico o urbano se encuentre enclavado entre otros, estarán obligados los dueños de los predios circunvecinos a permitir el desagüe del central. Las dimensiones y dirección del conducto de desagüe, si no se ponen de acuerdo los interesados, se fijarán por el juez, previo informe de peritos y audiencia de los interesados, observándose en cuanto fuere posible las reglas dadas. Me tocó ver en una escritura, en un fraccionamiento. Fíjate que estaban así las casas de esta cuadra y luego acá vienen otras casas de la siguiente cuadra. Y entonces en las escrituras me tocó algo interesante ver. Alguien le estaba vendiendo, por ejemplo, esta casa o esta, no sé qué, y venía que era dueño, por decir, no sé, de 20 metros de frente, pero decía que aquí había una servidumbre. No es exactamente una servidumbre, pero sucedía que estaba el terreno de él y de manera subterránea
iba a pasar un ducto. Precisamente. Todo el agua pluvial que iba a caer acá iba a ir pasando por aquí. Entonces aquí pasaba por abajo de la calle y finalmente acá, el que compra a sabiendas de que por ahí va a haber pues, un ducto. Y tienes que respetarlo. Entonces ahí así venía. Entonces se da cuenta que él realmente, volvemos a lo mismo, él es dueño de todo el terreno, pero tiene que permitir el uso, en este caso era subterráneo, de algo que era de un desagüe. ¿Okay? Y todos tenían ese tema, todos los terrenos tenían eso mismo, ¿okay? Tenían un desagüe que pasaba por abajo de la casa. ¿Okay? Entonces tienes que permitirlo, no puedes hacer excavaciones y demás, porque tienes que permitir el desagüe. ¿Qué pasa si haces una excavación y interrumpes el desagüe? Pues va a haber bronca. Porque no te va a reventar eso, tarde o temprano. Si le pones ahí un tapón, pues te va a reventar eso. Entonces te dice ahí, pues, cuando un predio rústico se encuentra enclavado entre otros, ¿verdad? Pues ahí el clásico caso, ese es el caso que está dando la ley, pero puede suceder, por ejemplo, ¿verdad? Que está el terreno, obviamente, todavía hablando de terrenos que tienen inclinación, por eso que cae el agua, ¿verdad? Entonces aquí vuelve a lo mismo, ¿verdad? Vamos a imaginar que aquí están 3 terrenos, entonces lo mismo. Todo el agua natural, ¿por dónde lo va a sacar? Pues estos están obligados a permitirle el desagüe natural. ¿Okay? Y ya sea que aquí, por ejemplo, a lo mejor cada quien cede la mitad para que pueda desaguar o a lo mejor nomás uno, y el otro le paga eso. Ya verán, entonces dice, los peritos van a determinar por dónde es más conveniente el desagüe. Si por aquí, en el centro, un lado, lo que sea, los peritos lo van a determinar. Pero en principio, entre comillas, lo justo sería que cada quien ceda una parte. Pero la policía no, es que porque no se da por un solo lado. Y así es como el que va a tener que tener su desagüe. Esto no se puede obviamente oponer al desagüe, porque tienes que permitirlo, porque es algo natural. Bien, más adelante te dice, el que quiere usar agua de que pueda disponer tiene derecho a hacerla pasar por los fundos intermedios, con la obligación de indemnizar a sus dueños, así como de los predios inferiores, sobre los que se filtren o caigan las aguas. ¿Okay? Entonces, en fin, si alguien dice que quiere usar agua, más adelante el autor te va a dar un ejemplo de alguien que, por ejemplo, necesita agua, pero tiene acá otro predio. Entonces puede pedir a del medio que le permita el paso del agua. ¿Okay? A le va a pedir que le permita el paso del agua. Te dice el siguiente: servidumbre de paso por mandato de la ley. El propietario de una finca o heredad enclavada entre otras ajenas, sin salidas a la vía pública, tiene derecho a exigir pasos para el aprovechamiento de aquella con heredades vecinas, sin que sus respectivos dueños puedan reclamar otra cosa que una indemnización equivalente al perjuicio que le ocasione este gravamen. Entonces te dice: el propietario de una finca o heredad enclavada entre otras ajenas, sin salida a la vía pública, tiene derecho de exigir paso para el aprovechamiento de aquella por las heredades vecinas. Entonces vamos a imaginar ese mismo caso. Vamos a imaginar que aquí está un terreno y aquí está la vía pública. Si este terreno decide dividirlo, imagínate que fue una herencia, son 3 hijos, y lo deciden dividir así, tiene derecho a exigirles, porque ahorita, así como se fue el desagüe, tiene derecho a exigirles a estos el paso. ¿Ok? Entonces van a exigirles el paso a los dos, y ya verán ellos cómo es que se ponen de acuerdo, pero finalmente requiere el paso. Vamos a imaginar que acá hicieron un camino nuevo. ¿Podrá exigirle al dueño de este terreno que le permita el paso? No. Vamos a imaginar que este camino sea más corto que este. No. Eso pues, pasa como, por ejemplo,
Yo supe de casos en la carretera nueva que hicieron al aeropuerto. No, hasta comida de como 10, 15 años. Bueno, entonces pasa esto. Hay gente que le exige a estos, como ya hicieron una carretera nueva, oye, dame chance, dame champú. ¿Verdad? Dame chance por ahí, porque me queda más cortito por aquí que por acá. Acá quizá de cuántos tengo que recorrer y aquí ya me quedo cerquita. Entonces, ¿puedo pedirle a el paso? No, ¿por qué? Pues porque ya tiene, o sea, si hay manera de salir de su terreno a la vía pública, entonces, que es a través de esa calle, entonces no tiene ningún derecho sobre el predio vecino, porque pues no, o sea, no se compró la casa acordándose que iba a tener paso por ese lado también, solo se necesita una salida de su casa para que ese terreno sea viable y pues ya tiene una salida por ese Entonces, lado. él va a salir por su salida original. ¿Por dónde es tu salida original? Por ese lado. Si no, pues acá empezamos a hacer divisiones, intentamos inventar para que se salga por otro camino. No, o sea, no está obligado a darte el paso. Porque ya tenías uno. Porque tu salida original es esta. Si no tuviera. A menos que esta se destruyera o qué sé yo. Se vino el huracán y el Gilberto se acabó el camino. Y entonces tú estás obligado a permitir el paso. ¿Okay? Entonces solo Bien. puedes tener un paso. ¿Mande? Solo Puedes tener varios pasos. Pero. Puedes tener varios pasos, no necesariamente uno. Pero ¿cuál era tu salida original? Originalmente tu terreno, ¿por dónde tiene salida? El problema es que ustedes lo dividieron, ese es el problema. ¿Entiendes? Por eso quedaste enclavado, por eso quedaste sin salida a la vía pública. Pero porque ustedes lo dividieron. Pero originalmente el terreno era uno solo que tenía su salida a la vía pública. Pero como ustedes lo dividieron, dejaste a enclavado, ¿verdad? Sin salida. Y entonces ahora estás buscando cómo salir. No, tu salida es esta. ¿Por qué? Porque originalmente el terreno era este. Pero si se da cuenta de que el terreno se dividió y así. ¿Vale? Si se da cuenta que el terreno se dividió. Si se da cuenta, ¿por qué? O sea, bueno, se registra otra vez que el terreno se dividió, entonces ahora sí tiene el derecho de tener cada quien su propio paso, ¿no? No. O sea, si se dividió, tienen que tener la salida que originalmente tenía el terreno, como originalmente estaba el terreno, sin dividir. Si lo dividiste, pues se bronca de ustedes. ¿Sí, chico? Aquí el problema es, ¿por qué no tiene salida a la vía pública? Porque hicieron esta división. O sea, el problema no existía. El problema existió porque hicieron la división. ¿Verdad? Hicieron la división y entonces se quedó sin salida. Pero el problema es de ellos. ¿Verdad? El problema es de cómo lo dividieron. Realmente este terreno sí tenía todo completo, sí tenía salida de la vía pública. Pero como lo dividieron, entonces ya no tiene salida de la vía pública. Pero el problema tiene que resolver los dueños, no el otro. El otro yo tengo que ver esos problemas, porque a todo dar ustedes se ponen a dividirlo, ¿verdad? Las veces que quieran, y entonces todos quieren pasar por mi terreno. Pues no, ustedes tienen su salida original, ¿verdad? Y ustedes por capricho de cómo lo quisieron dividir, lo dividieron de esa manera, pero a mí no me hace afectar, ¿verdad? Ustedes salen por donde originalmente el terreno tenía su salida. Porque si no, pues entonces todo el mundo empieza a inventar terreno. Ah, yo quiero salir por acá. No, yo quiero por acá. No, hombre, espérate, el problema tiene salida por acá. ¿Te explico? El terreno originalmente tiene su salida acá y es como estaba resuelto el problema. Lo empieza a dividir, pues sí, empieza a crear problemas, pero no vas a afectar a todos nosotros. ¿Sí? Bien, el problema es ahora, vamos a imaginar que sí tuviera derecho acá, por este camino. ¿Cuánto tiene que pagar a este? Pues nada. Vamos a imaginar que este sí tiene derecho a exigirles a estos la salida. ¿Cuánto les tiene que pagar? ¿Cuánto le tiene que pagar al dueño de este predio? Dice que. Tiene que tener su paso. ¿Cuánto? O sea, tiene que ser proporcional al precio que les ofrecen. Ajá, entonces va a pagar el valor del inmueble si aquí el metro cuadrado está a $10,000. ¿Ok? Entonces va a pagar Los metros están
los metros que está ocupando, ¿sí o no? Sí. Pues según yo no. O sea, pues tiene que tener por qué pasa. ¿Mande? Pues tiene que tener su. Ahí es que tienes que pagar. Proporcional. No, No, los no perjuicios, creo que no, sea no, exactamente los metros. Entonces te dice, vas a pagar los perjuicios, no lo que vale el terreno. Son cosas distintas, ¿verdad? ¿Por qué no va a pagar lo que vale el terreno? $10,000 no te pagarán. ¿Por qué? Sí, porque si no estaría comprando. Porque no lo estoy comprando. El terreno sigue siendo dueño él. Tú sigues siendo el dueño, el pedido sirviente. Tú sigues siendo el dueño. Yo nomás te voy a pagar el perjuicio que te estoy ocasionando. ¿Ok? Entonces, pero tú sigues siendo el dueño. Bueno, no estoy comprando el terreno, no te voy a pagar lo que vale el metro cuadrado. No, yo te voy a pagar nada más el perjuicio que te estoy ocasionando. Entonces, si este se fuera por aquí o por acá, por donde sea, ok, vamos a imaginar, como te decía rato, que el camino se destruyó. Bueno, queda este camino acá. ¿Cuánto le tiene que pagar a este? Lo que vale el perjuicio, no lo que vale el terreno. Porque este sigue siendo dueño de la servidumbre. ¿Ok? O sea, pero el dueño no se puede oponer a eso. No. En este caso no. ¿Verdad? O sea, en el caso de que se destruyera esto, no. En este otro, no, espérate, tú originalmente tú salías esta, no molestes a los demás. ¿Sí? Pero si la salida original, o sea, si dividieron el terreno y dejaron el de atrás sin la salida original, como que ya les tiene que, o sea, suponiendo que no está la carretera de atrás, Ajá. ya lo metí más. Sí, Suponiendo que no está la carretera de arriba, o sea, la salida original, Ajá. como que ya le tiene que pagar el perjuicio que está. Este. Ajá. Si debiera pagar, usted va a tener que pagar indebidamente ¿Cómo compras un terreno que no tiene salida de la vía pública? O sea, solo te mataste, ¿no? Te compraste un terreno que no tiene salida de la vía pública. ¿Qué tienes derecho? Pues sí, para que lo vas a tener que pagar. Te compraste eso, pero no es lógico. Que te esté vendiendo algo. Inmediatamente lo primero que se fija uno es por dónde voy a salir. Por dónde voy a entrar, por dónde voy a salir. Ahí se fija un ratero inmediatamente. Comprábate a tu casa. Lo primero que se fija es por dónde se va a salir. No por solamente por dónde se va a salir. Sí, porque se meten y cómo sales, ¿no? Pues si te brincas para abajo, pues también no puedes brincar, no como se pone. Entonces lo primero que tienes que fijar es por dónde vas a salir. O sea, lo primero que se va a fijar alguien cuando está comprando un terreno. Y si tiene algo de eso. Bien. Te dice más adelante, bueno, va a pagar el perjuicio, no lo que vale. Limitaciones en beneficio de la sociedad, en fin, pues dice ahí un rollo, ¿no? Que si no, que vienen sanciones y que se castigue como delito y quién sabe qué. Limitaciones al derecho derivado del artículo 840. Entonces ahí el autor empieza a ir con un rollo mareador de que el derecho, el socialismo, el comunismo O sea, y sacamos eso. pues es un párrafo. Y el siguiente, el autor te habla, dice, Planión te habla de lo que es el abuso del derecho. Y te dice, en principio, el abuso del derecho no existe. ¿Por qué? Porque el abuso es ilícito. Y lo ilícito, pues no puede ser derecho. Y lo dice más adelante, el maestro Francisco H. Ruiz te habla de 3 casos del abuso del derecho. Entonces, el primer caso que te dan el autor es, vamos a imaginar que hay 2 predios, ahí está el límite de propiedad. Y el que va a hacer una barra aquí hace los cimientos así, pasándose del límite de propiedad. Entonces la pregunta del autor es, el maestro Francisco H. Ruiz, ¿ahí hay un abuso del derecho, sí o no? Esto es muy común. Cuando hacen un fraccionamiento es muy común que el que primero va a construir hace cosas pasándose de los terrenos, pasándose del límite de propiedad. Muy común. ¿Por qué? Porque el otro pues no está enterado y demás. Entonces este hace eso. ¿Eso es un abuso del derecho, sí o no? Sí. Bueno, no, porque O sea, si no lo está usando para algo que en serio lo necesita. Si lo necesita, él va a poner una barra aquí. Si la necesita. No, Pero si si ya tiene derecho al terreno, no Ya tiene derecho. O sea, aquí dice que nada más está hablando sin derecho, pero no está. Entonces no es abuso del derecho. ¿Por qué? Porque no hay derecho. Esto no hay derecho. No es de, o sea, No hay derecho. Ahí no hay derecho siquiera. Pero si cuando llegue otra persona a vivir de ahí al lado, ¿Qué?
es abuso del derecho, ¿sí o no? Así no, pero cuando la persona llegue, Sí, ¿va a haber abuso del derecho? No. ¿Por qué no? Porque no tiene Porque no tiene derecho, o sea, no tiene nada que ver que el otro viva o no viva alguien aquí. No tiene nada que ver. Lo cierto es que si él construye en un terreno que no es de él, no es abuso del derecho, porque no hay derecho sobre el terreno ajeno. ¿Verdad? Independientemente de qué esté pasando con esto, no es tuyo. Pero si llega el terreno en el que está construyendo otra persona, pues se hace dueño de eso, ¿no? Supongo. De lo que Siempre construye. va a haber dueño de este lado. Siempre va a haber un dueño. ¿Verdad? Si no sabemos quién es el dueño de esto, finalmente quién es el dueño. La nación, ¿verdad? pero entonces, Que es lo que dice la Constitución. Entonces, finalmente, si no sabe, siempre tiene que haber un dueño. Y si no sabemos, si no está registrada, va a ser la nación. entonces si no hay derecho de esta persona, tipo el de la barda, sobre ese pedacito de ahí que sobra, Ajá. es derecho de la nación Ajá. Del vecino, o del vecino. ¿verdad? Del vecino, que el vecino puede ser un particular, o finalmente, si no sabe quién es, finalmente va a ser la nación. Y lo puede Pero él destruir. no, él no tiene ningún derecho sobre eso. Entonces no lo puede destruir el vecino, o sea, si está en parte. No, sí, porque es de... Pero si luego el de la barra puede ser que no, pues es que si lo destruye se le va a caer. Ese es tema de Pues sí, por Si se cae, pues, Ajá. pero si se cae, pues es que construirse mal. Si vas a tener que derrumbar y si se cae, pues vas a quitar Y todo. pues no es tu barda. Así es. Entonces, el primer caso que dice ahí el autor. Primer caso, un propietario construye un muro dentro de su propiedad, pero con los cimientos invade la propiedad ajena. En este caso, al proceder así, no está usando ni abusando de su derecho, está sencillamente obrando sin derecho, está eleccionando el derecho ajeno sin invadir una propiedad que no es suya. No, al invadir una propiedad que no es suya, ¿verdad? ¿Ya quedó? Ya. Segundo caso. El propietario levanta un muro dentro de su propiedad sin invadir de manera alguna la del vecino y ha levantado ese muro para apoyar construcciones que está haciendo. Aquí se tiene el uso correcto del derecho de propiedad. No hay lesión del derecho ajeno y se usa del propio para el fin racional y demás. ¿Okay? Entonces, el siguiente caso es alguien que no se pasó, pues está ahora sí en el ejercicio de su derecho. Ahí no tiene broncas. Tercer caso, el propietario, como en el caso anterior, levanta el muro dentro de su propiedad sin invadir de ninguna manera la ajena, pero ese muro en nada lo va a utilizar, para nada le va a servir. Lo ha construido exclusivamente con el objeto de privar a su vecino de una hermosa perspectiva, de oscurecer su propiedad o causarle alguna otra molestia o daño, del que ningún beneficio racional obtiene. En este caso constituye un abuso del derecho, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, es cierto que no ha habido una invasión de la propiedad ajena, que el propietario ha usado sin extralimitarse del derecho que tiene de hacer construcciones dentro de su propiedad, pero ha usado de sus derechos desnaturalizándolo y demás. Entonces, el último caso es si este levantó el muro sin tener ningún beneficio, ¿okay? Y únicamente con el ánimo de perjudicar a ese. Entonces, ahí sí hay abuso del derecho. Siguiente te dice, O sea, pero y si de todos modos lo levanta con un propósito, pero perjudica al otro, si le beneficia, Pues ya no es. no es abuso. pues ¿qué va a alegar este? Pues aquí tiene una pared de frontón o lo que sea, ¿no? Pago, no sé, ni hace ejercicio, ¿no? Pero él va a decir que es para jugar, ¿verdad? Y entonces ella dice que ya tiene un beneficio. Así es, aunque finalmente le perjudica, sí, pero sí tiene un beneficio. Y si me O pongo una pintura de no sé quién, sabes que me encanta la pintura de uno y ya. Puro cuento, trata de justificar que sí tiene un beneficio y no lo hace únicamente con el ánimo de perjudicarlo. Y si mi beneficio es tipo la privacidad de que no quiero que nadie, Pudiera no ser. me gusta que estén viendo mi casa. Sí, podría ser. ¿Verdad? Que ese va a ser el beneficio que tú quieres, ¿no? ¿Sabes qué? Pues únicamente ese, porque no me vean, que no quién sabe qué. Bien, siguiente va a ser, te dicen, no es lícito ejercer el derecho de propiedad, bueno, el uso abusivo del derecho que dice ahí. No es lícito ejercer el derecho de propiedad de manera que su ejercicio no dé otro resultado que causar perjuicios a un tercero sin causar utilidad para el propietario. Elementos del uso abusivo del derecho real, que dice es necesario que se cause un daño, y dos, que no haya ningún beneficio o utilidad en ese ejercicio.
Limitación de construir consignada al artículo 843. Nadie puede edificar ni plantar cerca de plazas fuertes, fortalezas y edificios públicos, sino sujetados a las condiciones exigidas en los reglamentos. Entonces dice el autor, la razón es para evitar que alguien pueda espiar las estrategias del gobierno, del ejército y cosas así. Modalidades de la propiedad. Te dice, habíamos visto lo que es condición y plazo. Condición ya te dice el autor que es condición, Benjamín. Acontecimiento futuro de realización contingente del cual depende de la eficacia o la extinción de derechos y obligaciones. Da un ejemplo. Tú, da un ejemplo. Tú, ¿para qué lees? Pero relacionado a propiedad, Lo que tú quieres, da un ejemplo. De condición. por ejemplo, cuando se tiene que indemnizar a un trabajador que es despedido sin causa justificada, ahí la condición para recibir esa indemnización es que haya habido un despido injustificado. ¿Será eso la condición a la que se refiere el autor? No, acuérdate, condición no es como lo jurídicamente hablando. No es necesario esto para esto otro, no, eso no es condición, jurídicamente hablando. Es más bien de que véndeme ahorita y cuando yo quien sé qué, te lo vendo de regreso. Ay, ¿yo te qué? O sea, te lo vendo de regreso, te lo pago, o sea, que le pones una condición a algo que... No digas condición porque pues ya. No, no condición, pero que le pones un a algo que de momento, o sea, si la situación se mantuviera como está ahorita, no la podemos hacer y estás abusando de la otra persona porque no tienes los recursos para que se lleve a cabo la transacción que quieres que se lleve a cabo, nada más haces una especie de promesa de que va a pasar esto y cuando pase, ¿Pero qué es eso que va a te pasar? regreso. No sé, el ejemplo que ponía el autor era de que mi amigo quiere saber quién va a ser presidente. Así es. Acontecimiento futuro de relación incierta. No sabemos si va a pasar o no. Fulanito va a ser presidente. Como te decía, te vendo mi carro. Si el dólar está tanto en noviembre, te vendo mi carro. Si los Tigres ganan. No depende de ninguna de las partes. ¿Sí? Bueno, es un acontecimiento que no depende de ninguna de las partes. No sabemos si va a pasar o no. No depende ni de ti ni de mí. Entonces, ¿el dólar cuánto va a estar? ¿Quién sabe cuánto va a estar el dólar? Si está a tal precio, te lo vendo, y si no, no. Si está a tal precio, te lo vendo a tal precio. Si no está a ese precio, no te lo vendo a ese precio. Vamos a imaginar que vamos a pasar precios. Entonces, no depende ni de ti ni de mí. ¿De qué depende? Del futuro. Entonces, te dice aquí, vamos a ver propiedades que están sujetas a condición. O sea, puedo aplicar ahí en lo de la propiedad, de que, es que no sé cómo se llama, que es como, compras una propiedad, pero pues ahí vive un ancianito y así, y no te la quiere comprar a menos de que él se quede viviendo ahí. Y ya pues tú dices sí, pues, hasta que se muera. Ahí se dio su fruto, ¿no? Es- Que el viejito se queda viviendo Ah, se lo compro, pero le dejas el fruto al viejito. al viejito y el otro ya se muere. En la serie parece que es la casa a propósito aquí. Es muy común eso. Es muy común eso. El TEC lo hizo con el que todo el radio aquí. Ajá, ¿qué hizo? Pues el TEC compró todas las propiedades de todos los señores viejitos de aquí a un radio como de 30 kilómetros a Nuevo Sur, de que así, toda una manzana. Y fue de que a todos los viejitos les compró sus propiedades y les dijo de que, pues como quédense viviendo en ellas, se los vendió a un precio mucho más alto de lo que iba a ser. Ajá, los compró, perdón. Y ya de que, pues, o sea, ellos se pueden quedar viviendo aquí y se quedaron con un super dinero para dejarles a sus hijos. Y con eso el TEC se va a construir tipo ciudad universitaria, ¿no? De que eso parte de lo que quería Salvador, algo de que fuera como Harvard, de que literal es una ciudad. Pues interesante. En el DF hay una figura interesante que a los viejitos que son dueños de casas ya no tienen dinero para vivir, entonces pueden pedir un préstamo y cuando mueran el acreedor se va a quedar con la casa. Pero mientras le está pasando una lana. Entonces no sabes cuánto necesitas, pues que 40,000 pesos mensuales, 50,000. Bueno, que yo te lo voy a pagar hasta que te mueras. ¿Ok? Entonces no sabemos cuándo va a morir. Todos están esperando que se muera el gato, ¿no? Todos le está rezando, ¿no? De que se muera y ese viejillo, que se muera. Vitalicia, ¿no? Es de vida. Entonces, hay gente que te puede ir súper
años y el Vigilio no se muere, no se muere. Y tú asustado. Sí, ya. Se muere el Vigilio. Ahí viene la ambulancia de ella, ¿no? Y la detiene el vato, no la cuenta, no puede pasar, que no llegue la ambulancia. Él está y entonces pasa eso, ¿no? Que entonces le dan su lana y pues mientras finalmente él recibe un dinero que nunca iba a tener. ¿Por qué? Porque el Vigilio iba a morir todo pobre, sin alimentos, sin medicinas y demás. Y quienes iban a quedar con la casa finalmente son sus hijos o quien sea el heredero, ¿no? Y entonces, no, ¿sabes qué? Que el beneficiario sea él. Y entonces ella dice, ¿sabes qué? Pues yo ya fregué porque acabo de tener mi lanita, me van a estar pagando hasta que me muera. Entonces ya es riesgo del otro. El otro obviamente no la aplica sin guarache. El otro sabe ¿cuánto vale la casa? Pues que vale 3 millones, 5 millones. Ah, bueno, más o menos cuánto le calcula de vida. Te voy a dar aquí también. Le calcula. ¿Sabes que a ti te voy a dar 12,000 pesos mensuales? Y a ti 27,000 ya. En base a lo que vale cada casa, ¿no? No lo va a brincar sin guarache. Y también ven al Vigilio que tan mucho está, ¿no? ¿Sabes que no? Te dije, es que ya. Sí, aquí sí negocio. El otro nombre es el Vigilio. Bueno, en fin, está entero, ¿no? O sea, no se va a morir nunca, ¿no? Va a enterrar a todos, incluso los que están en el contrato, no, pues, vaya tu sepelio y Vigilio. Bueno, dice aquí, propiedades que están sujetas a condición, y entonces el autor te da el ejemplo de la donación. Donación es un contrato cuando una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. ¿Ok? Entonces dice, transfiere a otra una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Y el siguiente dice, las donaciones legalmente hechas por una persona que al tiempo otorgada no tenía hijos pueden ser revocadas por el donante cuando hayan sobrevenido hijos que han nacido con todas las condiciones que sobre legalidad exige el artículo tal. Entonces dice, si alguien le donó algo a otra persona y le sobrevienen hijos, puede revocar la donación. Porque tiene, primero, percibir el derecho sobre alimentos, o la obligación de alimentos, o qué. De hijos. Porque tiene más derecho los hijos, y no que todos tienen la obligación de mantener al hijo nuevo, ¿verdad? Y entonces, tiene más derecho el hijo nuevo, ¿verdad? A que le paguen a él, a que le den alimentos, que el papá que se desprendió de sus bienes. Entonces te dice, pero si está en su testamento, pero si no está de como supongamos que el papá muere y así, pues ya también se extingue todo, ¿no? No. ¿qué pasa si muere? Dice ahí. Contestado. ¿Qué pasa si muere? Por ahí te dice el autor, ¿qué pasa si muere? Si alguien donó, le sobrevienen hijos, pero no revocó, ¿qué pasa? Alguien donó, le sobrevienen hijos, quedó embarazada la... Pues ya no sabemos si la mujer o el hombre, también ya puede embarazar a hombres. Entonces queda embarazada la pareja o el parejo, ¿verdad? Y no revocó, no pidió la revocación de la donación. ¿Qué pasa en ese caso? Pues en el de todos modos se la gana. Que se vuelve irrevocable. Se vuelve irrevocable. No. A ver. Sí, es así, transcurren 5 años desde que está Pero si murió. o sea, si él muere. Sí, el donante. Si muere el donante. ¿Qué pasa? Que su hijo que nace. Dentro del proceso de 5 años. ¿Cómo que? Puede exigirlo de Entonces te dice, fíjate, si dentro del mencionado plazo naciera un hijo póstumo, ¿quién es el póstumo? El que nace después de la muerte de este. Que dice que, pues lo mismo, quedó embarazada la persona esa. No, obviamente no, no digo obviamente, te dije obviamente, tiene que haber estado embarazada después, digo antes de la muerte. Sí. Había una... Sí y no. La concepción. ¿Qué? Ahora hay. Que el bebé tiene derechos desde la concepción. Sí, estamos de acuerdo en eso. Pero ¿por qué digo que tiene que haber sido concebido antes de la muerte? Porque no existía, entonces no tenía mucho. ¿No existía qué? Pues porque, ¿cómo va a ser? Antes no te podías casar artificialmente. Ándale, el problema es ese, ¿verdad? Que obviamente la pareja, ¿verdad? Tiene que haber estado embarazada antes de la muerte, obvio. Porque después no se puede, ¿cómo le embaraza el muerto? El embarazado, el muerto no pudo haber embarazado a la otra persona. Bueno, Pero
implante y así. Ya hubo un caso muy famoso donde dos personas van y dejan el óvulo y el espermatozoide a un laboratorio y pues ahí el laboratorio ya, aquí nos juntamos y vénganse en una semana, lo que sea. Y en lo que se van en el avión se destruye. Y entonces el laboratorio, ¿qué hace? Se echa el drenaje. O ahí van, ay, ya se van el esperma y el óvulo. O los juntan. Los juntan. Bueno, Es que se contrataron para juntarlos. No, pero. Estaban vivos, pues se los iba a poner a la señora. Pensé que en el que ella se queda viva y ella dice, no, pues es que era mi esposo. Y ella Espérate, ¿ella qué? y ella, o sea, el video dice igual, él muere, o sea, se va, deben pensar que se muere, y ella como si había todo, o sea, ya tenía su óvulo y nada más que se lo inserten, y pues tiene el hijo, y el caso era de que si el niño, él, como nace después de que el papá murió, tenía todos esos derechos que, como si hubieran nacido. ¿Tiene derecho ella a pedir que le inserten el esperma? Pues que según yo cuando dejas, o sea, cuando dejan O sea, ya estaba. Instrucción. cuando dejas una muestra de laboratorio, firmas una de consentimiento en el que estableces que estas son las personas que pueden usar esta muestra, ¿no? Y cuando es tu esposo o esposa, pues se entiende por conyugal que pues obviamente va a ser ella, ¿no? O él. Conocí un caso en España de una chava precisamente que pidió que le inseminaran algo que no era de ella, ¿verdad? Pero está casada. El problema es que está casada. Si el esposo puede hacer algo para impedir eso. Espérate, ¿cómo que te van a embarazar? Sí puede. Estoy yo. Sí puede por el patrimonio, ¿no? ¿Qué? Que sí puede impedir eso por el patrimonio, el esposo. El patrimonio. Sí, o sea, por lo mismo que pasaba Por la paternidad. en el derecho romano, de que se tuvo de que antes te podías divorciar, que cuando se necesitaban causales de divorcio, una de las causales sí era cuando te engañaban, porque o sea, la mujer podía tener hijos, entonces un hijo después se iba a quedar con una parte del patrimonio del padre que no es el padre. O sea, el padre asumía obligaciones. Acuérdate que hay una regla, se presumen hijos de matrimonio. Entonces, si ella está embarazada, pues se presume que es hijo de ese matrimonio, y va a decir, no es mi hijo. Pero acuérdate que el padre puede desconocer la paternidad. ¿Qué horas son? Bueno, entonces el examen. Vemos hasta donde vimos la